El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubich, solo lo difundimos lo más fiel posible. Pensamiento del día. Viernes 17 de enero. Amor concreto a los pobres. Al principio, movidas sobre todo por las circunstancias dolorosas de la guerra, dirigimos nuestro amor hacia los pobres, seguras de que en aquellos rostros demacrados, a veces repugnantes, podíamos reconocer el rostro del Señor. Procurábamos hacerles venir a nuestras casas y sentarles a nuestra mesa. Si no podíamos acogerlos en casa, nos encontrábamos en la calle, en determinados lugares, y les entregábamos todo lo que habíamos recogido. Los visitábamos en los tugurios más míseros y procurábamos confortarles también con medicamentos. Los pobres eran realmente el objeto de nuestro amor, porque por ellos y a través de ellos podíamos amar a Jesús. Ellos constituían también el interés de todas las demás personas que habían sido atraídas por el mismo ideal. Al crecer la comunidad, aumentaban también las posibilidades de ayuda y asistencia para todo el que sufría. Y era un espectáculo realizado no se sabe si por manos de hombre o de ángel, ver llegar quintales de víveres, ropa y medicamentos. Insólita abundancia que en los últimos años de la guerra daba la clara impresión a cualquiera de una intervención especial de la divina providencia. ¿Qué significaba para nosotras quitarnos los guantes en invierno para darlos a quien durante horas tenía que estar pidiendo limosna bajo la nieve para vivir? Además de la caridad florecía también un deseo de mayor equilibrio social. Nosotras teníamos, los pobres no tenían. Chiara Lubich, Escritos Espirituales 3, Todos Uno, Editorial Ciudad Nueva. Palabra de vida. Enero de 2025. ¿Crees esto? Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 26.